La lucha es para siempre. Esta semana celebramos el Día Internacional de las y los Trabajadores, así que en primer término saludarlos y saludarlas a todos y todas en este día atrasado, pero bueno, no dejar de transmitir el saludo y tratar de reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que se conmemora? ¿Por qué se conmemora este día, el Día de los y las Trabajadoras, el 1 de mayo? Bueno, porque en 1866, hace 159 años ya, fueron asesinados un grupo de sindicalistas en Estados Unidos, los llamados los mártires de Chicago. No vamos a profundizar hoy en esta historia, sí vamos a estar hablando en un ratito nomás, en el próximo bloque, sobre la situación del trabajo en la Argentina, pero sí un pequeño comentario sobre esto que viene al caso. Porque, ¿qué es lo que pedían? ¿Qué es lo que reclamaban los mártires de Chicago? Bueno, el reclamo, el pedido, la reivindicación era la jornada laboral de 8 horas. Y hoy, casi 160 años después, con enormes avances tecnológicos en el medio, además, que maximizan la productividad, en el mundo se está discutiendo una nueva reducción de la jornada. Se lo escuchábamos decir a Lula da Silva en Brasil, se lo escuchamos decir al gobierno de Claudia Sheinbaum en México, en el marco de las palabras, las conmemoraciones por este nuevo aniversario del 1 de mayo. Recuerdo también, fue una de las consignas, fue uno de los ejes que se puso sobre la mesa, que se puso en discusión por parte de Sergio Massa durante su candidatura presidencial en el año 2023. Y al igual que como ocurrió y como venimos discutiendo respecto a la política arancelaria, cuando la guerra comercial desatada por los Estados Unidos con la suba de aranceles a las importaciones fue generando repercusiones en el resto del planeta, la respuesta del resto de los países a esta suba de aranceles. Bueno, al igual que como había ocurrido en aquella ocasión, el mundo va para un lado y Argentina va para el otro. Y acá, en Argentina, lo que se está discutiendo es la ampliación de la jornada laboral. Algo que ahora vamos a profundizar en el próximo bloque, pero que es algo que ya está ocurriendo en los hechos. Con el pluriempleo, con las changas, con las horas extra. Pero que además se plantea modificar así los regímenes de trabajo. Y la verdad que no se puede pensar ni en la política arancelaria de este gobierno, ni en estas iniciativas respecto a las políticas de trabajo. Lo mismo para la política previsional, la política impositiva, sin vincular estas discusiones con un contexto de reendeudamiento, de revinculación de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. Fondo al que ya le pagamos esta semana 620 millones de dólares. Fondo cuya directora, Cristalina Georgieva, como charlamos un poco el programa pasado, el sábado pasado, hace campaña para Javier Milei. Del mismo modo que lo había hecho Christine Lagarde con Macri allá por 2018, 2019. Bueno, lo mismo está haciendo Cristalina Georgieva y agravia nuestra soberanía, instando lo que dice, que insta a que en las próximas elecciones decidamos continuar con el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Se sacó también, esto no lo habíamos charlado el programa pasado, pero se sacó también una foto con Sturzenegger
luciendo ambos unos pines con una motosierra. El que tomó cartas en el asunto fue Axel Kicillof, quien pidió al directorio del fondo que investigue esta situación. Vamos a leer el tuit que publicó, donde comunica que envió una carta al directorio del fondo. Acabo de enviar una carta al directorio ejecutivo del FMI exigiendo una investigación sobre la conducta de Kristalina Georgieva. Con sus declaraciones sobre las elecciones argentinas y su apoyo explícito al oficialismo, violó el reglamento del fondo y su deber de imparcialidad. No solo intervino en nuestro proceso electoral, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza, un hecho absolutamente inédito. ¿Se imaginan las reacciones que causaría en el mundo si la titular del FMI se dejara fotografiar con un pin del Partido Justicialista o de Morena? La gravedad de esta injerencia no puede ser relativizada. Lesiona nuestra soberanía y compromete la neutralidad que debe regir a cualquier organismo internacional. Exigimos una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción. El fondo no debe mandar sobre las decisiones del gobierno argentino y mucho menos sobre la voluntad electoral del pueblo argentino. Bueno, ahí el tuit de Axel Kicillof que enviaba esta carta al directorio del fondo y reflexionar, ¿no? Porque mientras tanto Javier Milei recibía al almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Vendría a ser el sucesor de Laura Richardson. ¿Se acuerdan? A quien escuchamos hablar de los recursos de nuestro continente como si fueran propios, como si fueran estadounidenses. Hablaba del litio, del Amazonas, del petróleo y de su vocación por intervenir en la explotación de estos recursos en competencia con China y Rusia. La agenda de Halsey, este jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que estaba atravesada por su interés en el litio, en el 5G y en las rutas marítimas, continuaba en Ushuaia, donde pretenden instalar una base naval con miras hacia el Atlántico. La entrega de soberanía es total, es absoluta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la planta de GNL que se iba a hacer en Río Negro? Porque, en palabras del gobierno nacional, del mismísimo Javier Milei, no se podía hacer con el enano comunista de Kicillof en Bahía Blanca. Bueno, YPF anunció también la semana anterior que esa inversión tampoco va a tener lugar, que esa inversión tampoco se va a hacer, perjudicando no a Kicillof, ni siquiera al pueblo de una provincia, que ya sería suficientemente grave, sino al conjunto de nuestro país. Esto es muy grave para toda la Argentina. Y a todo esto es a lo que nos enfrentamos, a esta entrega y a este saqueo. A esta entrega y este saqueo de nuestros recursos naturales, a esta entrega y saqueo de nuestras reservas que se van en la especulación, en la timba financiera, donde si sos amigo de Caputo podés llevarte sin riesgo alguno ganancias a tasas que no se ven en ninguna parte del mundo. Y esa ganancia que se llevan un grupo chiquito de poderosos no es dinero generado espontáneamente. Esa ganancia para unos pocos es pérdida para la grande mayoría, es pérdida para todos nosotros. Nos enfrentamos también, este modelo tiene como consecuencia el empobrecimiento de nuestro país y del Estado, que paga. Ahora se actualizaron los montos de las jubilaciones y siguen sin llegar a los 300.000 pesos, más el bono de 70.000. Eso es lo que se le paga a jubilados, a los que además se les quitan los medicamentos, se les quitan todos sus derechos.
y que se los reprime miércoles a miércoles cada vez que salen a reclamar por un haber digno. A todo esto nos enfrentamos y debemos hacerlo sin miedo. Como nos enseñaron las madres durante estos 48 años de historia. Porque ellos buscan amedrentar además. Lo vimos esta semana, donde también asistimos a un nuevo acto intimidatorio, un nuevo acto de amedrentamiento. No es el primero, por parte de Santiago Caputo, hacia un periodista, hacia un fotógrafo de Tiempo argentino, a quien, mientras hacía su trabajo, estaba sacando fotos, fue a sacarle una foto a Santiago Caputo y este se le acercó, le tomó la credencial que tenía colgada del cuello, se la miró, leyó su nombre y le sacó una foto con su celular. Y aunque Adorni o el mismo Milei salgan a defenderlo y se hagan los desentendidos, son acciones que no se pueden tomar con liviandad. Una defensa de Milei en la que reiteró además, aún a pesar de la agresión sufrida por Roberto Navarro, que tuvo lugar el mismo día, horas después de que él había tuiteado también la última vez, que no se odia lo suficiente a los periodistas. Bueno, esto lo reiteró Milei en el tuit que publicó defendiendo a Santiago Caputo. Y estos mensajes tienen consecuencias. Quizás Guillermo Franco diga que si el presidente Milei tuitea desde su residencia, no lo hace como presidente. Es lo que quiso explicar esta semana cuando asistió a la interpelación en la Cámara de Diputados por la estafa de Libra. Interpelación a la que se ausentaron además Toto Caputo y el ministro Cuño Libarona. Bueno, ahí lo que Guillermo Franco decía es que como Milei cuando tuitea desde su residencia lo hace en términos personales y no como presidente. Bueno, pero eso es falso. Y tiene consecuencias, y lo vimos con Roberto Navarro, y además son actitudes mafiosas e intimidatorias que no pueden ocurrir, y que sobre todo no pueden ocurrir en un país como el nuestro, con la historia que tenemos. En el país de José Luis Cabezas. Hace poco hizo nuestra compañera Priscila Menlik una columna sobre él. En el país de Pablo Grillo, quien sigue mejorando luego del enorme riesgo que corrió su vida, luego de recibir un disparo de una lata de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad en el medio de una represión, y cuyo padre, Fabián, participó el jueves pasado en la marcha número 2455, esta primer marcha luego de que las madres cumplan 48 años, y vamos a escuchar lo que decía Fabián en la plaza. En un ratito entro a terapia a saludar a Pablo y les voy a llevar el saludo de todos y les digo que pronto va a estar acá con ustedes. ¿Sí? Pronto va a estar acá con ustedes. Y sí. Pablo. Y ahora que se haga justicia, que sea el tiempo que sea, ojalá que sea pronto, ojalá que sea lo más rápido, pero las madres nos enseñaron. La mejor enseñanza que tuvimos son estas preciosas maestras, con su paciencia, lograron lo que lograron y bueno, nos espera un camino largo en la justicia y la vamos a llevar. Gracias, muchas gracias. Bueno, y como dice Fabián, con la enseñanza de las madres, con su ejemplo, que ya lleva 48 años, madres que son un emblema,
de solidaridad, un emblema de resistencia sin dar ni un paso atrás. Madres que frente al odio y la intimidación optaron por el amor y el coraje. Madres que frente a un dolor y una pérdida inimaginable para quienes no hemos atravesado algo semejante, decidieron colectivizar esa pena, transformarla en lucha y pelear no solo por cada una, sino que socializaron la maternidad. Madres que honraron la política cuando se la mancillaba y perdía credibilidad. Madres que nos muestran que si ellas hicieron frente a la más sanguinaria de las dictaduras y continuaron luchando después, aún a pesar del dolor de perder a sus propios hijos, pero entendiendo que la mejor forma de homenajearlos era continuando su lucha. Bueno, si ellas pudieron, si ellas continuaron a pesar de todo esto, nosotros, todos, hijos de ellas, no podemos hacer otra cosa que continuar ese legado. Porque como dijeron en la consigna por sus 48 años, la lucha es para siempre. Y la vamos a continuar construyendo esta pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa.